tal? ¿Qué tal, queridos amigos del Cafetalero? Bueno, pues el día de hoy tengo una maravillosa invitada, como es la licenciada Melissa Sol García, directamente desde Argentina, a la cual es un país al cual yo le tengo mucho cariño, porque fue uno de los primeros países a los cuales llegó el programa eh, como tal. En los cinco años que llevamos con el programa, fue uno de los primeros países a nivel internacional que nos abrieron las puertas, entrevistando a amigos argentinos. Licenciada, muy buenas noches allá en Argentina. Buenas tardes aquí en México. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Buenas tardes para ustedes. Oiga, antes que nada, ofrezco una disculpa por entrar tarde, pero este rollo de la tecnología que a veces estamos batallando ahí un poquito, pero pues así es esto y bueno, vamos a darle, licenciada, ¿le parece? Claro. Bueno, en principio de cuentas, abogada, feminista, coautora de un libro, presidenta de, no sé si es una asociación o es un despacho de abogados, pero me imagino que es una asociación y ya Sí. más adelante nos... ¿Cómo, cómo hace tantas cosas por principio de cuentas? ¿Cómo administra su tiempo para hacer tantas cosas? Porque lo decía yo fuera del aire, su currículum es impresionante. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación, agradecer, bueno, nada, el valor, ¿no? Que valoren el trabajo de una y que parezca que es un montón. La realidad es que, bueno, de todos estos años, desde que yo soy abogada que me recibí en la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad pública de la Facultad de Derecho aquí en Argentina, en el año 2013, y a partir de ese momento pasé y transité un montón de situaciones del ejercicio de la profesión, del encontrarme con la profesión, de incluso cuestionar la misma profesión, y que ha sido un recorrido muy largo que a veces una pierde un poco de noción de todo lo que pasa y todo el recorrido que hay detrás. Y podría, digamos, poner como un punto de inflexión, que es ese 2018, o sea, ya habiendo transitado 5 años de la profesión, donde, bueno, muchas de las dudas que yo sentía respecto del ejercicio de la profesión en términos tan individuales, y donde el mundo se había puesto, porque creo que eso es un factor latinoamericano, centroamericano y mundial, donde se puso muy en cuestionamiento el tema de las cuestiones individuales, sino que se empezó a hablar mucho más de lo colectivo, de las luchas colectivas, por diferentes factores. En la Argentina fue por la interrupción voluntaria del embarazo, en otros lugares del mundo fue por cuestiones que tienen que ver con la lucha de los derechos de las mujeres, pero en definitiva lo que trajo digamos, como de manifiesto es empezar a ponderar la lucha en forma colectiva y ya no individual. Y eso a mí me fue llevando a, bueno, muchos años de repensar cómo transitar mi ejercicio profesional y cómo volverlo de alguna manera colectivo. El derecho y la abogacía en sí misma es una profesión muy rígida, donde se da muy en el ámbito del uno a uno, en el sentido de lo que sucede con el profesional, digamos, que tenemos al lado, y se define un poco en las causas que defendemos o que acompañamos. Pero nunca se había puesto hasta lo que había sucedido con Abofem y otras organizaciones que también, digamos, empezaron a pensar en esto, no se había puesto como en discusión qué es lo que pasa con las abogadas, ¿no? Digamos, qué significa ser abogada, el poder decir que una es feminista. Vos sabés que vos me decís abogada feminista y hoy decirlo en México significa, digamos, darle un valor político, y hoy en Argentina estamos viviendo un momento
muy crítico donde decir abogada feminista se volvió una mala palabra, se volvió algo como negativo, muy de la mano de todo lo que ustedes quizás conocen más con las dinámicas y las políticas de Trump. Nosotros lo estamos viviendo aquí en Argentina con las lógicas y la política que plantea Milei. Entonces es un momento muy complicado y me parece que es importante siempre de alguna manera poder llevar a otros territorios eh, un poco de qué es lo que sucede en lo local. Yo particularmente tengo un cariño muy especial con México. Tuve la oportunidad de estar a principios de este año en la tierra de ustedes y quedé enamorada de su cultura, de su comida, de su historia. Eh, y me parece que, bueno, ¿no? Digamos, siempre está bueno como volver una vez más a acercarnos, de que si bien nos alejan kilómetros, en definitiva hay más cosas que nos unen, que tienen que ver con las luchas, que tienen que ver con las cosas que acompañamos, eh, y me parece que eso siempre es significativo. Y respecto a lo que me preguntabas, como para cerrar un poco la idea del hacer tantas cosas, yo creo que cuando una se dedica al activismo, a la militancia, más allá del ejercicio profesional, un poco te va llevando a transitar un montón de caminos, de estar en un montón de lugares, y creo que yo en estos últimos años he dedicado y dedico mi ejercicio profesional a cambiar las lógicas de la abogacía, a cambiar el rol que tenemos las abogadas, a replantearnos de otras cuestiones, a replantearnos otros lugares, a, digamos, cuestionar la justicia que tenemos. Y me parece que, bueno, que es un camino difícil, pero que vale la pena transitarlo. ¿Por- ¿Y por qué abogada? Bueno, esa pregunta que me haces, me encanta que me la hagan porque no me la suele hacer nadie. Y vos sabés que data de toda una vida. Eh, yo particularmente no suelo contar mi vida personal en lo más privado, pero la realidad es que en mi vida me tocó transitar una vida de muchas desigualdades, de mucha injusticia, de mucha necesidad. Y yo creo que el sentido de justicia, si bien en la niñez no lo comprendía como tal, sentía o se me armaba una idea de que algo de lo justo o algo de lo que podía mejorar estaba como en la mira del futuro. Yo siempre cuento, tengo una hermana un poco más chica que yo tengo 38 años, mi hermana tiene, bueno, cumplió 36, yo ahora cumplo 39, que es mi hermana más chica y a quien siempre he cuidado y defendido con uñas y dientes. Y me acuerdo que los primeros momentos en los cuales yo me sentía interpelada de ejercer una defensa era cuando a mi hermana le pasaba algo en la escuela o la trataban mal, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a forjar en mí esta idea del poder defender, de cuestionar lo que es lo justo y lo injusto, y empezó como de una manera muy, si se quiere, irregular, porque no es que yo dije desde el primer momento de mi vida que quería ser abogada, sino que se empezó a armar en mi adolescencia y casi en primeros años de adultez, donde yo decido el ser abogada. Y lo loco o lo complejo de al haber elegido ser abogada es que independientemente de que yo transité mi recorrido en la universidad y demás, nunca me sentí una abogada eh, igual a todo lo que me planteaban en la universidad que debía ser. Siempre me sentí distinta, siempre me sentí como al costado de todo eso porque pensaba de otra manera. Me llevó muchos años encontrar mi lugar, y entendí que mi lugar era este, ¿no? Digamos, desde un lugar crítico, crítico en el buen sentido de la profesión, de ejercer cambios. Y no porque lo que hagan los colegas o lo que se plantea en la universidad necesariamente esté mal, sino porque siempre entendí que había un poquito más. Y ese poquito más es a lo que yo le estoy dedicando hoy mi vida. Sí, pero también es otra etapa de usted que también es docente, ¿no? Sí, Eh, y la docencia requiere de mucho, mucho amor, mucha, mucha paciencia.
Y es una vocación, yo siempre digo que es una vocación porque, pues, no todos tenemos ese, pues sí, ese feeling, esa dedicación, esa vocación de ser, de ser maestros, de ser profesores, de ser catedráticos. Este, ¿Cree usted que en relación a todo lo que me dice, digo, de por qué ser abogada, cree que ese sentido se haya desarrollado más en el sentido de protección y de amor y de protección, amor, a enseñar a que todos conozcan sus derechos y digamos, eso lo conlleva a que ahora haya participado como maestra o esté participando como maestra? Sí, bueno, vos acabás de decir algo que para mí es la clave. Yo creo que el amor y la ternura son de los actos más revolucionarios que existen dentro de un sistema que nos obliga a todas las personas, ¿no? Pero sobre todo cuando ejercemos alguna profesión, que es esta idea de eh, lo formal, lo distante, ¿no? Yo siempre digo algo y lo defiendo digamos, con mucha fuerza, que es que hay que recordar que el rol que tiene el derecho, el más profundo que tiene, es un rol y un fin social. Acompañamos personas que están en un lugar de vulnerabilidad, que tienen un problema, que tienen una situación que necesitan ser resuelta. Y me parece que si el amor ahí no se da en un intercambio, se pierde de vista muchas veces hablando de las leyes, hablando de los sistemas, se pierde lo profundo, ¿no? Digamos, una persona que viene a buscar una abogada viene en una situación de vulnerabilidad. Y creo que el poder atender esa vulnerabilidad, más allá de todo lo que viene después, es lo vuelve una profesión extremadamente noble. Y como vos decías, el tema de la docencia, sí, yo creo que la docencia, la capacitación, la formación, yo he estado en diferentes espacios. Obviamente que sí, que no todas las personas ni tienen ganas, ni tampoco les interesa lo que es el poder brindar, ¿no? Brindarse y brindar conocimiento. Yo creo que el lugar que yo elijo como trinchera es todo lo que tiene que ver con brindar el conocimiento que tengo y volver al derecho algo que no existe, que es el derecho en forma preventiva. El derecho, ¿no? Tiene un rol propio de que aparece, ¿no? La ley aparece cuando el conflicto ya está dado, ¿no? Cuando un derecho está vulnerado. No está generalmente en la previa donde tengo esa información, tengo esas herramientas e incluso puedo prevenir situaciones. Y eso es un poco lo que yo trato de hacer. Ok, toca usted un punto muy importante, porque déjame decirle que yo también soy abogada aquí en México, no ejerzo, o sea, no ejerzo como tal la abogacía, pero sí a veces doy asesoramiento precisamente para eso, para prevenir, para y muchas veces viene el cliente o la persona en situación de vulnerabilidad, perdón, como se diga, Vulnerabilidad. vulnerabilidad, sí, viene así porque, pues, él solito se metió en camisa de 11 varas, decimos aquí, ¿por qué no prevenir? ¿Por qué no orientar? ¿Por qué no, sí, orientar y prevenir a que a lo mejor, digo, de 10 divorcios que se dan en México, por un decir, se den, no sé, 5 a lo mejor, ¿no? La mitad. Que eso sería maravilloso, pero desgraciadamente, pues no se ve en la práctica, pero ¿por qué no intentarlo, no? Sin duda. Yo creo que nunca hay que perder de vista de que hay que intentarlo. Como decías vos, hay que intentarlo. A mí me parece fundamental esta idea de que toda acción tiene un efecto, ¿no? El hacer o el no hacer, el brindo mis servicios,
el brindo una formación, el brindo una capacitación, el tengo este intercambio que estamos teniendo nosotros en este momento, generan un efecto. Y hay gente que le interesa y hay gente que no. Desde mi lugar, yo siento que si alguna persona que hoy nos esté escuchando la inspira, le sirve, la motiva, le saca una duda y demás, ya hicimos un cambio. Porque pensar que cambiar el mundo es hacer algo extravagante, imposible y demás, nos coloca a todas las personas en un lugar casi de lo imposible, ¿no? Y a veces es pequeñas cositas simples que le modifican un ratito a alguien. Si yo logro que un ratito alguien se vaya con una sonrisa, se vaya con una pregunta, algo lo identifique y demás, ya hice un cambio. Y eso para mí es lo más valioso, que quizás no se cuantifica en dinero, que quizás no se cuantifica en un montón de cosas, pero a mí, en lo personal, me generan una diferencia, me hacen recordar el por qué algún día me senté en ese banco, en esa facultad de Derecho, a empezar a estudiar. Ok. Digo, aquí vamos, yo quiero conocer más allá de la licenciada, de la profesional, de todo este cúmulo de éxitos que ha tenido, porque son éxitos. Ustedes van a ver, digo, impresionante su currículum o su semblanza, es impresionante, pero en este programa precisamente nos diferenciamos de conocer un poquito más allá de lo profesional, más allá de todo este meeting de entrevistas políticas y de lo que puede llegar a pasar. eh, yo quiero, me voy a regresar un poquito porque tocó un punto importante que en su niñez, en su adolescencia, niñez, vivió momentos complicados. Uh -huh. Esta pregunta la hago con mucho respeto y si usted quiere la contesta y si no, no hay problema, pero todo el mundo vivimos momentos complicados, momentos difíciles de diferentes situaciones, pero ¿cuál sería, si nos puede platicar un poquito, cuál sería el momento o la situación complicada que más recuerda que le hizo un, un corte en su cabeza y que dijo, basta, vamos a empezar a cambiar, tengo que empezar a cambiar la situación, tengo que empezar a cambiar, y de eso la llevó a donde está ahora. Uf, qué pregunta difícil que me estás haciendo. Yo no sé si hay una situación puntual. Sí te puedo decir algo que se ha reiterado, ¿no? Digamos, como que yo tengo el recuerdo que en algún momento era como un pensamiento reiterado. Yo me crié con mi mamá, ¿sí? Que es una persona que me ha brindado a mí, a mi hermana, mucho amor. Eh, y a la vez me crié con un padre ausente, ¿sí? Y que esa ausencia de ese padre a mí me ha llevado a vivir un montón de situaciones de mucha desigualdad, sociales, económicas, educacionales, con lo cual yo me crié viendo a mi madre tratando de dar todo, todo lo que tenía y más para poder de alguna manera sostener esas dos hijas, que una era yo y otra era mi hermana. Y en algún punto yo siempre tuve un rol como hermana mayor de proteger a mi hermana y de tratar de acompañar a esa madre, con lo cual a mí el pensamiento recurrente que siempre tenía y que me acompañó muchos años de la vida era que realmente creía que había un futuro mejor, que algo podía pasar que mejorara. Y hay algo que se me armó en algún momento, que yo no lo viví en ese momento, que es la cuestión de la falta de redes, redes de contención, ¿no? Yo creo que hay situaciones adversas que se pueden vivir por un montón de cuestiones, crisis en la Argentina, la que pasaba en mi familia en particular, pero notaba que lo que faltaba era esa cuestión de la red. Hoy en día la red de contención, sean amistades en organizaciones o lo que fuera, está mucho más aceitado, si se quiere. Entonces,
Yo creo que esta idea de trabajar, en mi caso, colectivamente, ser red para otras, entender lo que es ciertas situaciones de la nada, no son tanto por una cuestión profesional, sino son más de una cuestión vivencial. Que no me vuelven ni peor ni mejor, simplemente hay cosas que las entiendo porque las encarno en mi cuerpo. Y el camino que elegí siempre fue este que te venía diciendo, ¿no? De creer que existía algo más justo, que existía algo mejor, y en algún momento quizás entendí que algo de mí tenía que dar para que eso sucediera, que no iba a venir dado, sino más bien algo que en mi accionar iba a poder, digamos, generar un Ah, cambio. ujú. Ok, vamos a regresarnos un poquito más todavía a la infancia, Ok. porque es una historia súper interesante. Si pudiera usted, eh, digo, todo el mundo buscamos a nuestro niño interior alguna vez en la vida. Si pudiera contactar con ese niño interior, con esa persona ahorita, ¿y qué le diría? ¿Qué le diría en términos, pues ahorita ya es una mujer realizada, ya es una mujer que como quiera, como sea, eh, la, logró muchas cosas, pero más allá de poder buscar y de poder hablar con ese niño interior, ¿qué le diría? ¿Qué se dirían? Y sobre todo, ¿qué regresaría? ¿Qué le gustaría regresar en el tiempo a buscar sobre esa niña interior? Mira, reitero que me encantan tus preguntas. ¿Qué le diría si tuviera a mi niña interior en este momento y yo adulta? Le diría que se quedara tranquila, que yo estoy para ella y la abrazaría. Eso es lo que le diría. Y lo tengo tan sabido, no porque estuviera preparada esta pregunta para el público, no está preparada, sino porque he hecho muchos ejercicios en mi vida personal de algunas cuestiones que tienen que ver con conectar con la niña interior. Así que lo tengo a flor de piel porque lo he hecho. Eh, ¿Y a dónde regresaría? Creo que regresaría al momento que me parece maravilloso de la niñez y único, que es la inocencia. Ahí regresaría. Ahora, vamos a, digo, ahí vamos a ir tocando un poquito de fibras sensibles, pero ahora le hago la misma pregunta, pero ahora con su papá, si lo tuviera enfrente, si lo tuviera, digamos, cara a cara, como tal, no desconozco si lo conoce, no lo conoce, este, Sí, lo ahí, conozco, lo conozco. pero ¿qué le diría a ese niño interior? ¿Qué le diría a ese niño interior de hace muchos años? ¿Y qué le diría ahora la abogada y la Uf, mujer preparada? bueno, difícil. ¿Qué le diría a la niña? Yo creo que si me tengo que situar como niña, sería una pregunta. Sería ¿por qué? ¿No? Digo, ¿No? con todo lo que devino después, el por qué sus decisiones, por qué de esa manera, creo que sería una pregunta. De adulta, y volviendo que tengo la respuesta fácil porque hice un ejercicio hace muy poco tiempo sobre eso, eh, quedarme solamente con algo que me costó mucho llegar a esto que te voy a decir, que es simplemente agradecerle por haberme dado la vida. Fin. ¿No? Es decir, si yo no hubiera nacido de mi madre y de mi padre, no existiría. Ese mero hecho. Saltaría ahí, sin más. Perfecto. Y yo me atrevo a hacer este tipo de preguntas porque creo y estoy mm, 75-80% seguro que eh, no es unas preguntas o no es una entrevista que, que, que habitualmente le hagan, ¿no? O sea, y que habitualmente se abra.
como quizás se está abriendo en este momento, y quizás amigos argentinos, profesionistas argentinos, y toda la gente que nos vea, tanto mexicanos como argentinos, pues conozcan más a las personas que a la profesional, ¿no? Sí, sí, vos sabés que yo pienso algo, que antes de ser profesional, una es persona, y es muy difícil que estas preguntas salgan, y también es muy difícil que las personas las contesten, eh, por montones de motivos, ¿no? Por defensas, por miedos. Así que si esto queda público y demás, y en algún lado pasa, digamos, en las redes, no es algo que me apene compartir, si bien, reitero, yo no elegí o no pude, vamos a ponerlo así, no pude, porque no sé si es una cuestión tan de elección, poner mi historia como bandera para mi lucha, porque yo respeto mucho, mucho a quienes su historia es su bandera de lucha. Yo la hice, digamos, con la investidura, si se quiere, de lo profesional, Nada. ¿no? Me paré ahí y cuestiono desde ahí. Pero bueno, hay toda una historia que conoce muy poca gente. En realidad, públicamente creo que es la primera vez que lo estoy diciendo, no lo sabe nadie, más allá que mis afectos, ¿no? Pero yo soy una persona que la parte emocional, la parte vivencial, la parte del contexto de quién soy, yo te puedo decir esto que para mí es el resumen de mi vida, que es que hay muchas cosas que cambiaría y que me gustaría no haber vivido, pero si no las hubiera vivido quizás no sería quien soy, no sé quién sería, entonces soy esto. Eh, con todo, ¿no? Con lo que me cuesta, con lo que puedo mejorar, digamos, con lo que intento mejorar. Y mucho de lo que elijo en mi recorrido profesional tiene mucho que ver con mi historia. Me ha pasado sin querer de sanar un pedacito de mi historia, no buscándolo esto, ¿no? Porque puedo ser objetiva, por supuesto, y es parte de mi profesión también, puedo ser empática, pero la objetividad es necesaria, que he sanado un pedacito de mi historia a través de algunos casos que acompañé. Y me enteré cuando me pasó, no lo tenía preparado, ¿no? Es decir, sucedió. Y eso me parece magnífico, porque cambió la vida de esas personas y cambió la mía. Ok, ese es un punto importantísimo. Pero a ver, vamos, vamos a hablar un poquito de su fundación. Uh -huh, Usted tiene una asociación, una fundación que quiero tocar. Primero que nos explique de qué se trata, que, porque, como dice usted, toda acción tiene una reacción uh y -huh. todo lleva un porqué. Y estoy casi 100% seguro, digo 90% seguro, esa asociación tiene que ver un poquito con su historia de vida, digo, porque yo, eh, digamos que un poco de mi historia, de mi esencia como persona es cafetalera motivaciones, ¿no? O sea, así tal cual. Entonces yo lo traslado así con usted. ¿Cierto o falso? No, totalmente cierto. Si bien, no, a ver, cuento muy rápidamente cómo surge. ABOFEM, que es la Asociación de Abogadas Feministas, surge en Chile y que es Sí. una idea de unas compañeras y hermanas chilenas que encuentran la necesidad, producto de la lucha que se estaba dando en ese país en ese momento por el, la, el aborto por causales, encuentran la necesidad de unirse entre abogadas por la lógica del país. Rápidamente fueron un montón de abogadas que se sumaron, pero sí, debo reconocerte que cuando se da que Abofem, digamos, surja en la Argentina, que lo cuento porque para mí es una historia hermosa y porque le da el carácter de casi la posibilidad de que todos en algún punto podemos formar cosas hermosas, porque no es que pasó algo increíble, sino que fue algo muy cotidiano. Ellas, dos compañeras chilenas, viajaban a la Argentina porque tenían un congreso sobre una cuestión de género. Yo estaba con otra compañera, en fin, en ese momento nos juntamos en esa reunión. Yo estaba como muy cercana a Chile porque había viajado de vacaciones hacía muy poquito tiempo, con lo cual hablar de su país y demás lo tenía muy cercano.
Y cuando las escucho hablar y empiezan a hablar de abogadas, feministas, todas juntas luchando, a mí me pareció una locura de hermoso, porque era un poco internamente lo que yo venía sintiendo, que fue un poco lo que te contaba al principio, una profesión un poco solitaria, algo que yo encontraba como en discusión, lo no colectivo. Y obviamente cuando termina esa reunión y yo tenía a la compañera al lado y le digo, hay que hacer Abofem en Argentina, no te voy a negar que obviamente más allá de que se sostuvo el nombre y la estructura, respetando, ¿no? Digamos que había personas que la habían creado, el corazón de cómo fue, cómo se pensó, de qué manera transmitir ese conocimiento tiene que ver con quien yo soy, tiene que ver cómo yo vivo la vida. Así me he pegado un montón de palos, ¿eh? He cometido errores, indudablemente, pero siempre desde un lugar muy genuino, muy profundo, y es al día de hoy que si bien ha tenido un montón de mutaciones y transformaciones propias de una organización que va a cumplir 7 años, donde pasaron un montón de cosas, la No, como esencia, en todo. claro, la esencia sigue siendo quien yo soy, sigue siendo cosas en las cuales no negocio. Y para mí eso es nada, es como prácticamente haber parido un hijo, que no tengo hijos, pero más o menos esa sensación. Tiene eso, ¿no? Lleva mi ADN y bueno, y aprendí muchísimo. Yo cuando fundé a OFEM tenía 32, 33 años, ya ahora con 39 casi, bueno, me doy cuenta como una va madurando, ¿no? Como una va aprendiendo también en lo colectivo, en lo público. AOFEM me permitió, bueno, este espacio hoy con vos, me permitió el poder públicamente transmitir mis ideas, estar en espacios de diálogo y de discusión política, en hacer incidencia, en pensar y repensar el derecho desde otro lugar. Digo, han sido años de otra vida, distinta a la que yo tenía antes. Y aquí quiero tocar un punto importante, porque al menos yo me aventé así, tal cual, o sea, no sabía muy poco de organizaciones, sabía muy poco de cosas sociales, me aventé más con el corazón, me aventé más con el, con mi idea y yo me casé con una idea y dije, vamos sobre esto y esto va. Pero sí, al paso del tiempo, uno va madurando, uno va agarrando experiencia también, uno va, pues, creyendo a lo mejor menos en las personas, haciendo su círculo un poco más cerrado, porque no sé si le pase, pero ah, siendo como el estandarte de un movimiento, de, de una, de una causa, pues todo el mundo quiere, eh, no sé si sea la palabra correcta, pero aquí en México pues, le decimos sacar provecho o utilizarte de alguna manera para otros beneficios, ¿no? Entonces, digo, al menos ah, yo aprendí que a lo largo de estos años aprendí que si hay algo con lo que yo no negocio, o sea, con lo que yo no permito que se metan, es con la esencia de un proyecto y es con la esencia de un sueño, porque realmente para mí esto fue un sueño. No sé Sí, si le pasa sí, igual. sí, me pasa igual y bueno, creo que las grandes frustraciones y dificultades han sido cuando no, cuando una se da cuenta de que ese sueño y que seguramente a vos te va a haber pasado, noches sin dormir, trabajos eternos, horas interminables, ¿no? Que eso es lo que está invisibilizado. La gente suele ver el producto terminado y hasta el éxito que eso tiene, y hay trabajo atrás de todo eso. Y sí, sí, creo que cuando hablo de las frustraciones han sido más no desde una organización en términos hacia afuera. OFEM ha sido y es una organización que ha podido, digamos, subsistir en épocas complejas como la que hoy estamos viviendo, desarrollarse también en la pandemia, que fue durísima, eh, y no perder nunca esa esencia, pero bueno, sí no negarte que han pasado muchas personas
y ha pasado de todo, ¿no? Y los intentos de ningunear, de pisar, de querer llevar puesto el trabajo de una, cuestionarlo y demás, bueno, creo que han sido los desafíos más grandes y creo que es ahí donde surge el mayor aprendizaje, ¿no? Y cuando uno tiene algo que es muy valioso, no puede pretender que todo el mundo vea ese valor de la misma manera que uno lo ve y hay que cuidarlo, hay que saber con quién compartirlo también. Eh, y bueno, y eso lleva años y mucho dolor muchas veces, no es algo que sea fácil de vivir. Sí, porque muchas veces no se refleja en dinero. Digo, No, muchas veces creen que un movimiento así trae muchas compensaciones económicas, pero la realidad es que no, la realidad es que le inviertes, al menos yo, mi pago, mi satisfacción no ha sido dinero, sino es más las vidas que cambia a través de un movimiento, a través de una idea, a través de, no sé, la generación de un curso, a través de una asesoría, a través de la entrega de una silla de ruedas, no sé, ese tipo de cosas para mí esa es mi satisfacción y no lo veo reflejado en dinero. sí, me pasa igual. Eh, yo creo, en mi caso, que he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de aparecer en medios de comunicación, ¿no? Los medios a veces más conocidos, a veces otros no tan conocidos, en brindar notas y notas de opinión. La gente quizás cree que uno le cobra por eso y la realidad es que de mi tiempo hay mucho trabajo que no es rentado y que más allá de que no sea rentado, elijo hacerlo, elijo caminar así. A mí me pasa que el conformismo de la vida no lo puedo concebir, no lo elijo para mí. Entiendo que otras personas puedan con eso, yo no puedo. Entonces, yo creo que Mm. hay algo con lo que para mí es mi punto de inflexión en todo en la vida es si algo me quita o no me quita el sueño. Si algo me quita el sueño porque estoy ansiosa, si me da adrenalina porque lo quiero vivir, no hay problema. Pero si algo me quitara el sueño porque no estoy conforme conmigo misma, porque siento que no estoy obrando bien o que me estoy equivocando, es ahí donde digo, no es por acá. Eh, y bueno, eso nada, lleva un montón de trabajo, como decías, y que bueno, que hay gente que lo va a entender y valorar y gente que no. Y es parte, es parte. Eh, yo siempre digo que mi profesión es una profesión, bueno, nuestra profesión muy rentable, hay gente que se llena de dinero, pero bueno, la elección que yo he tenido y a quienes elijo acompañar, a mí me da paz, ¿no? A quien realmente lo necesita, a quien está en estado de vulnerabilidad, y a mí me da paz. Y bueno, y el dinero será algo secundario, una circunstancia, ojalá me acompañe para poder vivir, por supuesto, pero no elegí el camino de llenarme los bolsillos, claramente. Sí, sí, básicamente eso es cuando uno no persigue el dinero, básicamente es más por la lucha y es más por la satisfacción de poderlo hacer y es más por los valores, yo creo que te ha inculcado la familia y va por ahí ese camino. Pero a ver, hablemos de otro punto importante que es la escritura. Ok, Digo, usted es escritora o coescritora de un libro, no sé si de uno o de varios libros, pero ahí en su semblanza venía un libro en el cual, pues a ver, platícanos un poquito del libro, cómo se llama, de qué trata. E insisto, todo, toda acción, todo lo que hacemos, le ponemos como nuestra marca personal y es algo que que lo hacemos tal vez por las circunstancias que atrás vivimos, no me dejará mentir. Entonces quiero entender que este libro, pues también tiene un pedacito, si no relatado, si no escrito como tal de sus vivencias, pero sí un pedacito de su esencia,
y de lo que usted vivió, a lo mejor para aceptar escribir ese libro o más libros. Sí, bueno, en realidad creo que la palabra escritora me queda un poco grande en este momento. Sí he escrito artículos y sí soy coautora de este libro que se llama Si los juzgados vieran tu belleza, un libro que relata las violencias de género y como una vez más sos muy asertivo, hay un pedacito del libro donde de las tres autoras, una es una mujer que se dedica a escritora y que relata su historia, otra es una psicóloga que casualmente es mi madre y la abogada que soy yo. Y cada una en un pedacito del libro cuenta una parte muy chiquita, porque no es el punto más importante del libro, pero sí cuenta algo de su historia, ¿no? Que fue un antes y un después. Yo cuento un pedacito muy chiquito de lo mío, lo cual, esto que te digo, para mí fue un desafío porque yo no cuento de mi vida privada y no está tan claro, así no, está como medio de algo medio poético, vamos a acercarlo de alguna manera, pero no está dicho literal. Para mí fue un gran desafío que eso quede en un libro. Y el objetivo del libro, si bien mi parte en lo que apunto en lo legal es muy cortito, porque habla más bien del acceso a la justicia y cómo vive una mujer, sobre todo en situación de violencia, todo ese recorrido antes de llegar al sistema de justicia, el objetivo del libro era poder graficar, poder dejar en palabras cómo una mujer atravesada por violencia vive, ¿no? La violencia en carne propia. Y no desde la parte de eh, esperable, ¿no? Es decir, es cómo se convive con eso, cómo se sigue adelante, cómo se vive día a día. Y me parece que eso es lo más interesante del libro. El título, que fue idea de una de las autoras, que si los juzgados vieran tu belleza, hace referencia a los juzgados en términos del sistema de justicia, ¿no? Los tribunales. Y yo en la parte final de mi parte del libro hago referencia a algo bueno, que es un poco parte de la práctica. Yo he dedicado, como te digo, estos últimos 7 años a asesorar y he brindado mucho asesoramiento jurídico. La verdad que no llevo la cuenta de la cantidad de mujeres y diversidades que he acompañado, no lo recuerdo, pero han sido muchísimas. Y sí me quedó muy marcado una frase que te podría decir que se repite en la mayoría de los casos, que es que independientemente del tipo de violencia que hayan vivido y sufrido, todas refieren lo mismo. Denuncio para que ninguna otra viva lo que yo viví. Y yo lo que digo en el libro es, ¿qué acto más revolucionario que volver a poner el cuerpo animándose a denunciar para que ninguna otra viva algo similar? Qué importante sería que los juzgados vieran esa belleza, ¿no? Que la belleza no es en términos externos, sino la fortaleza con la cual que hay que poder salir y reponerse, ¿no? Para seguir adelante. Y a eso apunta la belleza. Y bueno, es un libro muy sencillo de lectura porque no es técnico, porque no tiene formalismo, sino que tiene cercanía y que fue pensado para que cualquier persona lo pueda leer, que conozca a quien no conoce de violencias, quien la pudiera vivir pueda sentirse identificada y reconocer. Y también una porción para que el sistema de justicia en Argentina pueda entender verdaderamente cómo opera física y emocional, ¿no? Y psíquicamente las violencias en una persona. Así que esa es un poco, digamos, la historia del libro. Ok. Ya para ir cerrando este programa, al cual le agradezco infinitamente que haya tomado estos momentos, insisto, aunque llegamos un poquito tarde, pero llegamos y lo hicimos con mucho Sí, cariño claro. y mucho amor. Este, pero, eh, pero a ver, antes de entrar a la parte de personas con discapacidad y de todo de lo que piensa y de si le ha tocado convivir con alguna persona con discapacidad y demás, este, hay otra parte en su biografía, en su eh, semblanza, que me parece muy interesante, que si usted dirigió a un equipo de fútbol de mujeres. Sí, no es que lo dirigí, sino que lo que hice fue, digamos, impulsar
bueno, producto de una jugadora de fútbol que reclamó lo que es la profesionalización del fútbol femenino en Argentina. Sí, en la Argentina no existía el fútbol profesional para las mujeres, solo para los varones, y a partir de ese primer reclamo, al poco tiempo de entre el reclamo legal que hicimos y la masividad pública que tomó ese caso producto de esta jugadora, que lo que hace es contar su caso puntual, una vez más una mujer poniendo el cuerpo, ¿no? Poniendo su cuerpo como trinchera. La Asociación de Fútbol Argentino termina reconociendo de una manera un poco irregular, pero reconociendo a las mujeres como profesionales en el fútbol. Y fue uno de los primeros casos de litigio estratégico que se denomina, ¿no? Digamos, donde el litigio ya no es solamente tribunales, sino toda una estrategia de trabajo. Hemos trabajado con periodistas especializadas en el deporte que han hecho un aporte increíble para que, bueno, para que todo lo que se venía visibilizando de ese caso fuera encausado para entender, ¿no? Socialmente y jurídicamente qué era lo que se estaba pidiendo. Y reitero, si bien falta muchísimo, ha sido un hito histórico y me parece que siempre está bueno poder mencionarlo porque el luchar sirve, porque el reclamar sirve y me parece que eso es uno los casos para mencionar. O sea que usted va a quedar dentro de la historia de Argentina. Quizás. Un, pe- un pedacito de usted va a quedar dentro de la historia de la Argentina, ¿no? Porque me digo, más allá de todo este profesionalismo, de todo eh, lo que conlleva ser una abogada, pues también entró a defender una de las causas o de los casos quizás un poco más sonados no a nivel Argentina, sino a nivel mundial, porque yo recuerdo haber visto que, que, que se, que se ganó ese pleito, que de alguna manera reconocieron, hicieron la liga femenil, crearon la liga femenil a raíz de ese caso Sí, ante, sí, que sí, mencionó. se han logrado cambios enormes. Por eso digo, bueno, nada, nuevamente, ¿no? Siempre lo dije y lo sostengo. Esos son conquistas colectivas, independientemente del rol que cada una le tocó en ese momento, es colectivo. Y vos sabés que cuando dijiste de formar parte de un pedacito de la historia de mi país, hace muy poquito tiempo pude entender que mi rol, ¿no? Lo que elijo es como un poco usar o tomar, si se quiere, al derecho como agente de cambio, ¿no? Yo tomo casos y la mayoría de mis casos tienen que ver con eso, tienen que ver con generar un cambio, crear situaciones en las cuales antes no han sido reconocidas, lo cual a veces es más difícil, pero bueno, la realidad es que un poco es lo que a mí más me motiva en la profesión. Ok. ¿Le ha tocado convivir o trabajar con alguna persona con discapacidad? Me ha tocado no convivir directamente, sí me ha tocado, bueno, lo siento muy cercano porque tanto mi madre como mi hermana, que han sido, bueno, mi madre ya jubilada, pero mi hermana particularmente que trabaja como docente en educación especial, he podido como de alguna manera, digamos, entender su trabajo, ¿no? Digamos, con personas en situación de algún tipo de capacidad reducida, cualquiera fuera ella. Y en el ejercicio profesional, algún que otro caso que he podido acompañar, no tantos, digamos, como lo directo, pero sí te puedo decir que es algo que me parece que hay que nombrarlo. La Argentina hoy está viviendo o sea, si bien Argentina ha estado en la vanguardia históricamente en lo que es lo normativo, ¿no? En el crear normas de protección, hoy estamos viviendo un momento muy crítico donde se ha dictado una ley de emergencia en discapacidad y ha sido vetada actualmente por el presidente de la Nación, con lo cual todo lo que podemos decir en personas en situación de discapacidad y la vulnerabilidad propia, ¿no? Digamos, estar siempre a la periferia de la sociedad y las dificultades no entendidas en una sociedad capacitista y que deja por fuera un montón de cosas, hoy estamos viviendo un momento mucho más complejo. Pero reitero, no es algo que lo directo yo lo haya vivido como estas cosas que veníamos hablando, ¿no? De la vivencia, digamos, de lo cotidiano, pero sí he podido en algunos casos acompañar Claro. algunas situaciones. Ujú. Pues sí,
Le agradezco bastante, pero bastante que me haya dado esta entrevista. Y bueno, públicamente yo quiero primero felicitarla. Digo, yo sé que no está acostumbrada a enarbolar su bandera como su historia, pero felicitarla porque tiene una gran historia, tiene una... Y estoy seguro que si seguimos escarbando, salen más y más cosas que quedarán, pues, por ahí, que no serán contadas, al menos en público, pero tiene usted una gran historia. Y segundo, quiero hacerle una invitación de manera pública eh, en nuestras redes sociales. Este, hay diferentes columnistas, diferentes opiniones de diferentes temas, y a mí se me haría una gran, gran colaboradora que usted se una al proyecto hablando de este tema, de todo lo violencia hacia la mujer, pero de violencia hacia la mujer no de una manera local, sino de una manera más internacional, más general, porque muchas veces creo que nos hace falta entender ese punto, y no nada más con la mujer, sino con el tema de discapacidad también, en el tema, no sé, derechos humanos, inclusive, digo, la invitación está abierta, eh, Me encanta, la acepto. es una invitación que podemos ahí trabajar y unir más fuerzas, tanto en México como en Argentina. Y digo, si hay alguien que se quiera unir de Chile, de Paraguay, de otros países, y se trata de hacer equipo, de hacer unión. Y bueno, ahí está la invitación, la cual este, queda abierta para que podamos trabajar ahí unas pequeñas cápsulas, este, pero bueno, es ahí que me hace una gran brecha para abrir, ¿no? Sin duda. Sí, me encanta la idea. Creo que la podemos seguir charlando y llevarla adelante. Me encanta. Perfecto, pues gracias a todos los que se conectaron y no olviden darle like, darle compartir a través de nuestra página de Facebook, que es ahí donde te va a subir la entrevista total. En Instagram se sube por riel de 15 minutos, pero a través de Facebook y a través de YouTube también va a estar la entrevista completa. Cafetalera Motivaciones, ahí por si quieren seguirnos. Y bueno, pues nada que agradecer. Eh, Dentro de 8 días tenemos otra entrevista genial con otro argentino que ya les estaremos contando, pero no se la pierdan y nos vemos en la próxima historia de campeonato. Gracias y hasta pronto. Gracias. Chau, chau.